nadie podrá olvidarme. Declaración de Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Hoy en Crimen y Punto vamos a tratar sobre uno de los asesinos más prolíficos y con más víctimas, no solo de América, sino del mundo. Este es Crimen y Punto. Comenzamos. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Ipiales, Nariño, esto en Colombia, aunque según otras fuentes señalan que fue en Tolima. Desde ese año Colombia se sumió en el periodo conocido como la violencia, ya que el político popular liberal Jorge Gaitán fue asesinado y estalló la guerra civil en el país. Comenzó un sangriento periodo de violencia que se extendió durante una década y cobró más de 200.000 víctimas. Es así que en este ambiente violento nació aquel niño, hijo de una prostituta. Pedro fue el séptimo de 13 hermanos. Desde el principio tuvo una infancia dura y difícil. Su madre, Benigna López, era dominante y tirana. Tenía un carácter muy duro que hicieron que Pedro buscara refugio en las calles en vez de quedarse en casa, donde su madre además recibía a sus clientes para recibir sus servicios sexuales y solamente dividían el espacio con una cortina de plástico, o sea, prácticamente se escuchaba todo. Cuando Pedro tenía 8 años, su madre lo sorprendió intentando mantener relaciones sexuales con su hermana más joven. Es así que lo echa de su casa. En ese punto es donde Pedro comienza a vagar sin rumbo fijo por las peligrosas calles de la agitada y ensangrentada Colombia, explorando lugares y barrios a los que nunca había llegado. A los pocos días de su exilio, un anciano que se topó con él le ofreció comida y techo. Él accedió, confiado a ser el gesto benevolente de aquel hombre. Pero una vez en su casa, el hombre lo golpeó, le quitó la ropa y lo sodomizó. Lo retuvo allí durante varios días, amarrado, dedicando a sodomizarlo reiteradamente. Finalmente, el hombre se aburrió, lo soltó y lo dejó marcharse. Pedro se acostumbró a dormir en las banquetas y fue víctima de innumerables abusos de toda clase. Constantemente era acosado por extraños y fue violentado en otras ocasiones. Para alimentarse tenía que buscar comida en la basura. Fue mordido por un perro callejero y golpeado por otros indigentes. Un año vagó por las calles. Un día comenzó a caminar por una carretera. Fue recogido por un automovilista. Sin saberlo, Pedro había llegado a Bogotá. Allí siguió vagando. Un día, un estadounidense lo encontró, se compadeció de su situación y lo llevó a su casa para vivir con él y su familia. Pedro pensó que aquí su vida había cambiado, que todo el motivo, que todo se iba a acomodar. Pedro, ya acostumbrado a los maltratos y el abuso sexual, vivió allí, como él mismo diría, los mejores 3 años de su vida. Inclusive fue a la escuela, pero cuando tenía 12 años, un maestro del colegio lo agredió sexualmente. Aterrado, robó dinero de la dirección de la escuela y se fue nuevamente a las calles. Recrudeció el trauma que ya tenía. El final de la guerra civil llegó. Colombia comenzó su reestructuración y se abrieron las fábricas y el orden retornó poco a poco al país. Pedro buscó un trabajo, pero al no tener ninguna experiencia laboral, fue rechazado sistemáticamente.
terminó aprendiendo el robo de automóviles y a eso se dedicó por un tiempo. No tardó en convertirse en un hábil ladrón, siendo admirado por los aprendices y muy solicitado por los que controlaban el negocio. Pero en 1969 su suerte cambió. Cuando tenía 18 años fue condenado a 7 años de prisión. A los 2 días de haber estado encarcelado fue violado nuevamente, esta vez por 3 presos mayores que él. Pero Pedro ya no era un niño indefenso. La rabia, la frustración acumulada y el afán de venganza no tardaron en estallar. Pedro consiguió un cuchillo y degolló uno tras otro a sus 3 agresores. Sus actos fueron juzgados como defensa propia y su condena solamente aumentó 2 años. Pero algo había cambiado dentro de Pedro. Según él declararía tiempo después, su venganza hizo germinar una semilla oscura de poder. Desaparecieron sus miedos y se embriagó con el descubrimiento. Tomó entonces una decisión. Nadie volvería a abusar de él. Y cuando deseara algo, simplemente se limitaría a tomarlo, sin importar que para satisfacer sus deseos tuviera que abusar, a su vez, de los demás. Pedro le tenía miedo a las mujeres desde que era un niño, a causa de los maltratos que ejercía su madre, y también el abandono. Era incapaz de comunicarse con ellas. Se pasaba horas mirando revistas pornográficas. Era incapaz de acercarse a una mujer. Según diría él años más tarde, en su mente su madre tenía la culpa de todo, sobre todo el sufrimiento de su vida y el dolor en su corazón. En 1978 sale de prisión y se fue de Colombia. Empezó a viajar por todos los rincones de Perú hasta llegar a una zona ya conocida como Ayacucho o el departamento de Ayacucho, donde era controlada por los ayacuchos, aunque también en ese tiempo en Perú existía el terrorismo. Entonces se cree que la cuna de los terroristas era ahí en Ayacucho, en Apurímac. Miembros de un grupo étnico local, allí Pedro perdió su oportunidad. Comenzó a acechar a las niñas que deambulaban solitarias por los caminos del área. Luego las atacaba, las golpeaba, las violaba y terminaba estrangulándolas mientras las miraba fijamente a los ojos. Después procedía a enterrarlas en fosas que él mismo cavaba y que muchas veces contenían varios cadáveres. En pocos meses más de 100 niñas de los grupos locales fueron atacados violentamente por Pedro, quien, tras asesinarlas, las enterraba cuidadosamente. Las denuncias de los indígenas no fueron tomadas en cuenta por la policía, que presumía que las pequeñas habían sido adoptadas por alguna red de trata de blancas y esclavismo que proliferaban en la región. Agregando a esa parte que, como pensaban que eran terroristas, la policía no les daba atención, no les hacía caso, les tenía como una especie de odio. Gracias a ello, Pedro continuó violando, matando y enterrando pequeñas de modo impune. La leyenda del cazador de niñas creció entre los supersticiosos. Los indígenas que comenzaron a hablar de el monstruo de los Andes. Pero un día, en la zona norte de Perú, fue capturado por un grupo de ayacuchanos cuando intentaba secuestrar a una niña de 9 años. Los indígenas lo torturaron durante días enteros, luego lo enterraron hasta la cabeza y lo untaron con miel para que las hormigas lo devoraran. Era un castigo que se merecía, pero tenía mucha suerte y apareció una misionera estadounidense que era amiga de los ayacuchanos, a quien convenció para que entregaran al criminal a las autoridades. Pedro fue atado y arrojado a la parte trasera de la furgoneta de la misionera, que se lo llevó para entregarlo a la policía.
Sin embargo, la mujer se apiadó de él y lo liberó en la frontera con Colombia, aunque existe otra versión que nos indica que ella sí efectivamente lo entregó a la comisaría y fueron los propios policías los que lo dejaron en la frontera con Colombia. Pedro continuó entonces su historia de muerte entre Ecuador y Colombia. Estaba obsesionado con poseer a toda niña que le gustara. Sus víctimas siempre eran menores de edad, entre 8 y 12 años. Pedro las cautivaba con pequeños regalos y las llevaba a lugares apartados, donde podía dar rienda a sus bajos instintos. Las golpeaba, violaba, mataba y enterraba. Este ritmo continuó vertiginosamente hasta que sus víctimas llegaron a sumar 300 niñas. En el año 1980, en Ambato, esto en Ecuador, una inundación permitió que se descubriera accidentalmente una de las fosas de Pedro con el resto de 4 niñas, y la policía por fin comenzó una investigación formal. Pero sus pesquisas no lo condujeron a nada. No tenían rastro ni idea de quién podría ser el autor de tantos asesinatos. Pedro fue detenido cuando intentaba raptar a una niña de 12 años en el estacionamiento de un supermercado. La madre, de nombre María Poveda, lanzó gritos pidiendo ayuda cuando se percató de lo que estaba sucediendo, ya que Pedro se quería llevar a su hija. Y los comerciantes de la zona retuvieron a Pedro hasta que llegó la policía. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando los agentes llegaron a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. En prisión, Pedro estableció amistad con un sacerdote católico, el padre Godino. Existen también dos teorías en esta parte. Uno indica que era un sacerdote real y otro que un policía salía vestido de sacerdote. El padre Godino lo hizo confesar. Tras negarse en un principio a confesar, el cura lo convenció para que confesara todos sus crímenes con lujo de detalles. Pedro confesó a los investigadores que había asesinado por lo menos a 110 niñas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Siempre hablaba de ellas como si fueran mujeres y no menores de edad. Cuando se le preguntó cómo seleccionaba y convencía a sus víctimas para cometer después sus crímenes que ya hemos descrito, Pedro explicó que a menudo buscaba a sus blancos que tuvieran una mirada segura de inocencia. Siempre buscaba a sus víctimas a la luz del día porque no quería que la oscuridad escondiera sus verdaderas intenciones de matarlo. En un reportaje que concedió en la cárcel al periodista estadounidense Ron Leitner, Pedro Alonso dio detalles escalofriantes de sus asesinatos. Y dijo: perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Primero las violaba y después las estrangulaba, mientras miraba fijamente sus ojos. Quería tocar el placer más profundo y la excitación sexual más profunda. Antes de que su vida se marchitara, a mí me caen bien las mujeres en Ecuador. Son más dóciles, más confiables e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan a los extraños. Me sentía satisfecho con un asesinato si lograba ver los ojos de la víctima. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. El instante de la muerte es terriblemente excitante. Una niña necesita unos 15 minutos para morir. Era como una fiesta, pero después de un rato, porque no podía moverse, me aburría y me iba en busca de chicas nuevas. Es como comer pollo. ¿Por qué comer pollo de edad cuando se puede tener el pollo más joven? El momento de la muerte es apasionante y excitante.
Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi visión. Hay un momento maravilloso, un momento divino, cuando tengo las manos alrededor de la garganta de una niña. Soy el hombre del siglo, nadie podrá olvidarme. Pedro llevó a la policía hasta los lugares donde había enterrado a sus víctimas. En una fosa se enterraron 53 cadáveres de niños. La policía recorrió más de 28 fosas. En algunas se encontraron pocos restos, pero se atribuyó la desaparición de los cadáveres a la acción de los depredadores. No todos los asesinatos se pudieron comprobar, pero como mencionó el director de asuntos de la prisión, vencedor Lascano, si alguien confiesa ser el autor de ciertos asesinatos y encuentras más de 57 cadáveres en una fosa, debemos creer lo que dice. Pienso que su estimado de las víctimas es muy bajo. En 1980, Pedro Alonso López fue condenado por sus crímenes a pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero al igual que muchos asesinos múltiples, esto no sucedió. En el año 1999, obtuvo la libertad condicional de la cárcel de Ecuador. Inexplicablemente, Colombia y Perú no pidieron su extradición para juzgarlo allí. Los crímenes cometidos en esos países quedaron impunes. Más de 200 asesinatos de niñas que las autoridades decidieron hacerse la vista gorda y no castigar. Su liberación fue filmada por la televisión. Pedro salió agradeciéndole a Dios a gritos, se reía y llevaba sus cosas en una bolsa de plástico. Era un hombre feliz. Cuando lo subieron a una camioneta de la policía, una multitud lo esperaba afuera para poder lincharlo y agredirlo. Le lanzaron piedras. Los agentes lograron salvarlo de ser linchado. Los familiares de sus víctimas clamaban por venganza. Luego desapareció sin dejar rastro. Desde que fue encarcelado, los familiares de la víctima ofrecieron una recompensa de $25,000 a quien acabara con la vida de él, ya sea dentro o fuera de la prisión. Se hicieron numerosas conjeturas sobre su destino y se especuló acerca de su paradero, aunque la sospecha más lógica era que había sido asesinado por un cazarrecompensas o familiar de alguna de sus numerosas víctimas. Como en toda leyenda negra, de vez en cuando todavía existen reportes de personas que aseguran haber visto al monstruo de los Andes en las montañas de Ecuador o Colombia. Su nombre se utiliza para asustar a las niñas, pero la realidad de sus crímenes predominará siempre en los recuerdos de la población de esos tres países. Pedro López. La mamá de Pedro López, cuando se enteró que iba a salir libre, pidió que le den un resguardo policial que la protejan porque sabía que Pedro iba a ir por ella y pensaba que la iba a asesinar. Pero no fue así. Pedro sí efectivamente fue a buscarla, le pidió dinero, agarró las cosas que tenía su madre, las vendió para obtener dinero y se marchó sin rumbo. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué será de su destino. La mayoría piensa que está muerto, otros dicen que está vivo, escondido por las montañas, cometiendo crímenes, pero no sé cuál será la verdad. Escríbeme en los comentarios qué es lo que piensas tú, y esto es Crimen y Punto. Adiós.